Amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas. Nuestro primer invitado es el economista Ramiro González. Él es presidente nacional del partido Avanza, con quien hablaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, economista. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál será la posición de Avanza en la Asamblea Nacional a propósito de este anuncio hecho por el presidente y esta carta entregada a la Asamblea de este retiro temporal de estas leyes polémicas, la de plusvalía y herencias? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los amigos que nos siguen por esta televisora. Nosotros muy preocupados, Fernando, porque realmente son dos proyectos que, desde el punto de vista económico sobre todo, es el peor momento para ponerlos. La situación económica del país es grave, como todos los conocemos, producto de la caída del precio del petróleo y la valoración del dólar, la apreciación del dólar. Y obviamente la disminución del comercio exterior y todas las medidas que se debieron tomar. Y el gerente del Banco Central salió a decir que íbamos a crecer al 1.9%, es decir, a la mitad de lo que estaba presupuestado al inicio de año. Y hay analistas económicos, no solo internos, sino internacionales también, que dicen que no creceremos más allá entre el 1 y 1,5%. ¿Pero es el momento en que se presentan los proyectos o el concepto de los proyectos? A eso voy. Adicionalmente es el concepto mismo de que la herencia no solo es una cuestión del momento, sino es una cosa aspiracional. Usted cuando se casa dice, vamos a trabajar, vamos a ahorrar, hace una planificación para comprarse una casa, para comprarse un terrenito, y lo que sea, dice, para dejarlos a mis hijos. Eso es lo que siente el pueblo. Y entonces decir, mire, ahora era 60.000, le vamos a bajar a 35.000. Fue mal presentada, porque al inicio, el 24 de mayo, se dijo con fuerza que iba a ser el 77.5%. Después se rectificó y dijo, solo para los directos, bajamos al 47.5%. Después se hicieron otras excepciones, que si se las hubiera hecho desde el inicio, se lo hubiera comunicado mejor, de pronto no había tanta reacción. Pero ya está, la ciudadanía no quiere salir, y peor la de plusvalía. Peor la de plusvalía. Ahora, el presidente ha dicho que este es un retiro temporal, o sea, que luego lo va a presentar nuevamente. ¿Cuál va a ser la posición luego de ustedes? Yo aspiro que no sea así. Yo creo que fue una presentación del presidente para tener una salida para retirar las leyes, porque las protestas también van a ser temporales, o sea, bajar el tono en las protestas también puede ser temporal, pues, y después la gente puede retomar también el tema. Entonces, yo no creo, yo aspiro por el bien del país que se retire definitivamente las dos leyes, que nos sentamos a dialogar. Yo tomo la palabra del presidente de la República. El llamado al diálogo. Anoche, el llamado al diálogo. Yo creo que ese es el camino, porque créame, Fernando, si la situación sigue así, si siguen los retiros, si siguen este tipo de cosas, que han bajado los depósitos, etcétera, que las líneas de crédito no hay en la banca, la economía va a sufrir mucho y vamos a sufrir todos los ecuatorianos, y ahí el efecto redistributivo va a ser peor porque habrá miles de desempleados. ¿Qué piensa Avanza, que antes era un aliado del gobierno y ahora entiendo que está por la otra acera? ¿Qué piensa Alianza de lo que está sucediendo en las calles? Es decir, gente que ha salido a las calles, que aún siguen protestando. El pueblo tiene toda la razón, Fernando. Yo creo que el gran ganador de esto es la ciudadanía, que asumió una responsabilidad. Y créame, Fernando, yo como político que ya he recorrido algunos años en esta actividad, a mí sí me preocupa, porque antes era Quito la capital política y se hacían las manifestaciones en Quito, etc. Hoy es en todo el país, y entonces me temo que ya incluso los asambleístas estén con mucho temor de que en territorio van a tener el fracaso más grande de su historia, porque ya la gente los está viendo mal a los asambleístas de país en sus respectivos territorios, de tal forma de que todo esto yo creo que ha hecho que el presidente recapacite y retire. Y yo aplaudo que haya retirado los proyectos. Lamento que lo haya dicho temporalmente, porque no creo que va a ser así. Yo creo que reinará la sensatez y que se retire definitivamente esos proyectos. A propósito de esta coyuntura, la Iglesia Católica hizo un comunicado también apoyando el diálogo, motivando al diálogo. ¿Cómo debe hacerse este diálogo? ¿Con quién tiene que dialogar el gobierno? Porque de pronto los líderes políticos y aquellos que han tenido prominencia estos días quedan fuera. Siempre fue así, Fernando. Acuérdese usted cuando hubo las manifestaciones en contra de Abdalá, sobre todo de Lucio, cuando yo estuve en la prefectura y Paco Moncayo en la alcaldía. Nosotros estuvimos al frente de esto, pero un momento llegó y que dijo a la ciudadanía, por favor, a un lado, porque esto es un movimiento ciudadano. Y hay que respetarlo así, porque hay algunos políticos que están exacerbando esto de tumbarlo al presidente.
Mire, en el Perú el presidente Ollanta Humala tiene el 17% de aceptación. En Chile la presidenta Bachelet tiene el 23% de aceptación. Pero nadie está queriendo sacarlos, pues, sino sentándolos, que el Congreso, que la Asamblea sea el espacio de la discusión, que sea el desfogue ciudadano donde realmente se escuche al ciudadano de las cosas que queremos, los que no estamos de acuerdo, las cosas que se deben rectificar. Pero la Asamblea desafortunadamente no es ese espacio, no hay el diálogo, porque con tanta vehemencia y aplaudían de que se haga el 77%, después aplaudían el 45% y después rabiosamente aplaudían que se los retiró. Pero bueno, el tema de la Asamblea es una cuestión especial porque Alianza País dice, nosotros tenemos una mayoría aquí y con esa mayoría obviamente estamos representando al pueblo que nos eligió y con esa mayoría podemos legislar como deberíamos o como debemos legislar. Ahora la mayoría ya no está en la Asamblea. No, pero hay una mayoría de números. La mayoría está en las calles ahora. Y eso tienen que reflexionar. La mayoría ya no está en la Asamblea, ya no está más en la Asamblea. 78%, Fernando, en contra de la ley de plusvalía y 75% en contra de la ley de herencia. Ya no está la mayoría en la Asamblea. La mayoría está en las calles. Eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿El partido Avanza se pasó a la oposición? No, nosotros hemos dicho, nosotros no somos un partido positivo. Si mañana el presidente presenta un proyecto de reactivación económica, dando facilidades de crédito, poniendo en práctica ya las leyes que se han aprobado de lo público-privado, la asociatividad público-privado, porque ya el modelo de crecimiento económico basado en el gasto público se agotó. Entonces, si presenta una ley, vamos a apoyarlo, pero asimismo con la misma fuerza con la que hemos dicho no a estas leyes. Porque así tiene que ser la política, Fernando. No debemos ser todo no y todo sí. Grito acá, y en el medio el pueblo ecuatoriano sin soluciones. Aunque parecería un poco extemporáneo hablar ya de las próximas elecciones, pero entiendo que Avanza va solo a las próximas elecciones y está trabajando desde ya para los próximos años. Avanza está trabajando en territorio. Anoche yo llegué a esta madrugada, a la 1 de la mañana, de unas reuniones en Tungurahua. Tuvimos una comisión política allá, nos invitaron las cámaras de la producción para que expliquemos nuestra propuesta, porque ha caído bien esto de que llamemos al diálogo, de que no desestabilicemos el país en un momento de crisis económica tan fuerte como la que estamos atravesando, porque puede caerse hasta la dolarización y ahí sí, apagar la luz del país nomás. Entonces fuimos a dialogar con ellos, dialogamos con unos sectores indígenas y ha recorrido 14 provincias del país organizándolo, llevando cursos de capacitación, porque el partido tiene que fortalecerse no solo en miras a estas elecciones, sino a mantener una estructura sólida, una estructura seria, ideológica, porque los partidos no deben solo durar para una elección, sino para largo plazo. Gracias, Ramiro González, el economista Ramiro González, presidente nacional del partido Avanza. Vamos a una pausa, hablemos con más.